Buenas tardes, buenos días mejor. Para mí es un placer, es un honor seguir a Ricardo en esta exposición. Con Ricardo participamos, estuvimos juntos en Escondida y una anécdota muy interesante es que a un cerro que no tenía mucha mineralización se le puso Cerro Ricardo. Hoy eso es parte de la mina. Es decir, que las cosas avanzan, las leyes disminuyen y tenemos nuevos descubrimientos. Ahí está Cerro Ricardo y Cerro Ricardo ya es parte de la mina Escondida. Bueno, el tema que me ha correspondido en esta oportunidad enfocar es el cobre argentino y ciertas preguntas acerca de este material que es en realidad un metal descubierto en Argentina, identificado en el país, pero que no ha tenido el desarrollo, no ha tenido los fondos necesarios para poder desarrollar, y que en este momento creo que es el momento clave para que podamos para que el país minero pueda avanzar en una nueva etapa de la consolidación minera del país. Una banderita argentina y vamos a ver un poco acerca de la producción mundial de cobre. En los años 1900, un poco después de el principio de la revolución industrial, la producción mundial de cobre se acercaba a los 435 millones de toneladas. Y hoy por hoy, 100 años después, o 110 años después, tenemos una producción de 6.000 toneladas de cobre fino. Ha crecido un poco. Se observa un crecimiento relativamente moderado en un principio, que está un poco obliterado por algunas circunstancias especiales como guerras, posguerra, estancamientos, crisis mayores y otras eventualidades. Entonces, esta es la producción mundial de cobre durante el siglo pasado y parte de este siglo. Nos preguntamos ahora cuáles son las fuentes principales de cobre. Y obviamente todavía es el cobre de las minas, la chatarra industrial, electrónica y de construcción, los depósitos mineros subeconómicos, aquellos que que en algún tiempo Lindgren definió como eran grandes yacimientos de cobre de grandes volumen y de leyes muy bajas de cobre cercanas al 3%. Ahora estamos hablando de 0,1%, ¿cierto? También tenemos recursos profundos escondidos bajo sedimentos o sencillamente bajo la cubierta de hielo. Y un recurso muy importante son los nódulos de manganeso y cobre en el océano y principalmente en el océano Pacífico. ¿Cuál es la procedencia de la producción minera? Están los porfios de Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Primero vamos a decir que son los porfios, son las condiciones geológicas de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico o el cinturón circumpacífico, y ahí tenemos entre ellos algunos centros más activos y con mayor producción y con mayor potencial, como los porfios de Chile,
Argentina, Perú y Ecuador en cierto modo. Los pórfidos de Norteamérica, los de Centroamérica, los pórfidos de las Filipinas, Indonesia, el otro lado del Pacífico, Papúa Nueva Guinea, ¿no es cierto?, Australia Oriental y algo de Nueva Zelanda. Seguimos después con un gran alineamiento de pórfido que parte desde China y llega disminuyendo hacia la Europa Oriental, que es bastante importante a través de países como Kazajstán, como Kirguistán, como aquí no están, aquí están, y todos esos países que se prestan para ciertas bromas. Tenemos también, y ya han sido explotados en muchos sectores de Alemania, los yacimientos del Kupferschiefer, mantos de cobre, ¿no es cierto?, y que todavía están explotables, están produciendo en Polonia. El Copperbelt de Katanga, Zambia, en la República Democrática del Congo y Zambia. Estos tipos han sido por muchos años nominados como las rocas verdes de Katanga, y una cantidad asombrosa de mineralización que felizmente después de muchos años de problemas políticos, de problemas de infraestructura, han podido entrar en producción, han podido desarrollarse. Y últimamente tenemos los tipos de oro, de hierro, cobre y oro en Australia, en Chile, en Perú y en muchas partes del mundo. Recursos y potencial de cobre. El potencial de yacimientos de cobre de Argentina es bien conocido desde los años 1960. Ocurre en un ambiente geológico altamente favorable. En 1997, Argentina ingresa al Club de los Productores del Cobre bajo de la Lumbrera. Y tras cartón se identifican y se confirman otros yacimientos, entre ellos la Lumbrera misma, Tacataca, Campana Maguida, El Pachón, José María, San Jorge, El Altar, Los Azules, Famatina, entre otros varios que podríamos seguir nombrando. A pesar de haberse puesto en operación una decena de minas de oro y plata en la Argentina en los últimos, 13, 14 años, no se han abierto minas de cobre después de la Lumbrera. Este es un tema para analizar. Sin embargo, poco a poco, la minería argentina crece y avanza. Aquí vemos un pequeño mapita de las reservas y recursos geológicos del mundo. Tenemos en el lado izquierdo las reservas que, apurándonos un poco y en honor un poco en honor a lo que es el respeto por nuestros otros expositores, podemos decir sencillamente que tenemos en este mundo, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, 542 millones de toneladas de cobre como reservas. Y no vamos a entrar en definición de lo que es reservas y recursos, porque la mayoría de ustedes lo entienden. Y recursos
hay recursos que han sido discutidos, pero si sumamos las reservas como recursos, si nos preocupamos de los recursos que quedan en los Estados Unidos, lo que queda en Sudamérica, lo que queda en el resto del mundo, y lo que queda en los nódulos de manganeso del mar, de manganeso cobre por supuesto, tendríamos un recurso primario de 6.100 millones de toneladas, lo que es una cifra bastante prometedora, con un desafío enorme para explotación, pero que es el futuro del cobre en el planeta. Vamos a hablar un poquito del cobre de Argentina, y partiendo desde el año 1990, cuando aquí andábamos buscando oro, empezaron a aparecer nuevas minas de oro, y se abrió en el segundo círculo verde de la izquierda, en el año 1997, la mina de la Lumbrera. Después todos los otros rojos que vemos son depósitos de oro, plata principalmente. Y lo que vemos con todos los avances, con todos los descubrimientos, más, y además de descubrimientos, más los recursos que se han identificado, pensamos que en el año 2020 podríamos tener unas 30 minas en operación en la Argentina. Desde un país que en 30 años levanta en 30 minas, es una idea, es un concepto bastante prometedor. Ambientes favorables para la minería del cobre en la Argentina. Los mayores yacimientos de cobre argentino se engloban en lo que llamamos cobres porfíricos, caracterizados por los grandes volúmenes y leyes relativamente bajas de cobre, pero que además presentan contenidos de molibdeno, oro y en algunos casos plata, y se agrupan en las provincias geológicas del oeste de la cordillera andina y más bien en la parte norte del país. No vamos a seguir con la lista, tenemos factores geológicos ahí que en esta exposición no viene tanto al caso. Otros tipos genéticos tampoco se incluyen en esta presentación. Pero detengámonos un minuto y preguntémonos si el mercado del cobre es una opción válida para la Argentina. ¿Cuál es la producción histórica global del cobre? Eso ya lo contestamos. ¿De dónde procede la producción primaria de cobre? También lo contestamos. ¿Cuál es la producción local de cobre? Eso no lo hemos contestado o lo hemos contestado a media. ¿Cuáles son las reservas y recursos de cobre globales y locales? Ya lo contestamos. ¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo de la minería moderna en el país? ¿Tenemos opciones de crecimiento sustentable para la minería del cobre en la Argentina? Vamos a tratar de contestar esto. Hemos juntado todo el tipo de información nueva, antigua, de diferentes leyes, con diferentes leyes de corte, y hemos llegado a la conclusión de que transformado esto en pesos actuales, en dólares actuales, la Argentina, en cuanto a cobre de pórfido se refiere, y teniendo en cuenta que se contiene cobre, que contiene molibdeno, que contiene en muchos casos oro,
y en algunos casos plata, tendríamos un recurso económico de unos 330.000 millones de toneladas. No hablo de billones porque estamos en Argentina y en España, o sea, en un país de habla España. O sea, si se tratara de Estados Unidos, estaríamos hablando de 332.000 billones. Esto incluye reservas, está calculado en precios y la recuperación es en dólares americanos. Si nosotros pensáramos de qué tipo de yacimiento, de qué tipo de unidades genéticas proceden los recursos minerales del país, haciendo las transformaciones económicas que corresponde, podríamos decir que el 85% de esta plata viene desde los pórfidos de cobre o de los yacimientos de cobre, y que solamente los estratiformes de plomo y zinc desde este momento hacia adelante representan un 6%, incluido el gran yacimiento de Navidad en la zona sur, y que los sedimentarios, que los epitermales, de oro y plata, como Cerro Vanguardia, Veladero, Lama, Gualcamayo, que lo he incluido ahí porque tenemos algunas discrepancias, representan un 8%, y que el uranio contenido en los yacimientos de Sierra Pintada de Cerro Solo representan solo el 1%. Esto representa 330 billones de toneladas de cobre, de mineral. Ahora hagamos otro análisis. Veamos si entre los depósitos estratiformes de plata, plomo y zinc, sumados a los epidermales de oro y plata, pueden hacerle el peso solamente a un solo yacimiento, al único yacimiento que está en explotación en el grupo de los pórfidos de cobre, encontramos que el 43% del valor de estos minerales está representado en el bajo de la lumbrera, y tenemos entonces que darle cierta bolilla, cierta importancia a los depósitos de cobre. Si nosotros pensamos en la producción mundial del cobre, donde Chile por lejos y fuera de esquema, para hacer un poco más presentable la diapositiva, está produciendo del orden de 5.300 y se acerca a los 6.000 millones de toneladas, y que rápidamente baja hacia los 1.000 millones de toneladas con Rusia, Australia, Indonesia, China, Estados Unidos y Perú. Argentina representa un quinto de esta última cifra, con un solo yacimiento. Estamos por terminar, así que yo veo cierta paradoja aquí. Las expectativas importantes de recursos de cobre de Argentina atraen inversores, pero no se concreta una operación minera desde 1997. ¿Por qué, teniendo grandes yacimientos de cobre, no producimos más en la Argentina? Es cierto que tenemos cargas impositivas altas, provincias con trabas a la minería, que el poner en operación una mina de cobre representa inversiones altas, que escasas compañías argentinas en proyectos de alto riesgo
que existen escasas compañías argentinas en proyectos a alto riesgo y que necesitamos de una licencia social importante. Ahora, si volvemos a la diapositiva anterior, conservamos los valores y creamos esta columna a la derecha en que si todo o gran parte o la mitad de los yacimientos de cobre argentino descubiertos, identificados desde los años 60, pudieran estar en explotación, pudieran ponerse en explotación en los próximos 5 o hasta 10 años, podríamos hacerle fuertemente la competencia a Perú, Estados Unidos, Rusia, Australia. Es interesante este tema. Los recursos de cobre de Argentina son importantes y le hemos dado poca importancia. Por cierto que en este momento no podemos compararnos con la producción y las reservas y recursos de Chile, pero podemos competir con Estados Unidos, Perú, China, entre otros. Depende del gobierno, de las respuestas de las empresas, de la capacidad de financiamiento, del poder de desarrollar una explotación del cobre argentino en una forma bien tecnológica y avanzar de una manera con mucho empuje hacia el futuro del desarrollo de la minería argentina. Por cierto, es que no debemos de olvidarnos de las otras commodities que representa la Argentina, pero el cobre, señores, representa una oportunidad importante y que no se le está dando la importancia en nuestro país. Perdonen que diga nuestro país porque yo lo considero nuestro país. Muchas gracias por todo.